Vengo de la tierra y voy hacia el cielo, con el propósito de enraizar mis pies. Es hora de vivir el tiempo del espíritu y caminar con claridad, dejando huellas de conciencia. Ajo, gran misterio, a ti me entrego para que por fin me muestres lo que vine a hacer. Este es una de las maravillas de los Andes. Y lo mejor de esta maravilla son las maravillas que la escoltan. A un lado el Océano Pacífico y al otro el Amazonas, lugar al que me propuse volver atravesando cordilleras. Camino a la selva. Vamos dirección Huánuco. La verdad es que tengo muchas ganas de descubrir la selva peruana. Sé que la selva es selva, pero también sé que las culturas son culturas. Es que mira lo que es eso. ¿Estáis viendo lo que es eso? Tengo muchas ganas de selva. Vámonos para la selva. Gente, vámonos para la selva. Pero ir a la selva por esta parte del mundo no es moco de pavo. Tendría que subir y bajar decenas de montañas, deslizarme por miles de curvas y aguantar la respiración incontables veces ante vertiginosos precipicios para descubrir la versión peruana de la más pura expresión de la madre naturaleza, la selva del Amazonas. Yo pensaba que estaba dejando las montañas altas atrás y mira lo que hay por ahí. Joder, madre del amor grandioso. ¿Pero qué es eso? Eso no era sino uno de los regalos del viaje por atreverme a aventurarme en rutas poco frecuentes, lo cual me recordaba que tenía que prestar mucha atención a los peligros de la carretera. El peligro de esta curva es el de siempre, que los camiones van subiendo, ocupando prácticamente los dos carriles para que les sea más fácil maniobrar, lo cual no me importa si lo veo de lejos, porque ya me orillo yo y me echo a un lado lo que haga falta o freno. Mira. Ah, no, este venía bien. Pero cuando es una curva ciega, como esta, pues que si te comen el carril, te comen a ti también. ¿Cómo se notan los cambios de temperatura, macho? Ahí arriba hace frío y aquí en el interior del valle ya estamos a 6 grados más de temperatura. Normalmente la parte más árida que estáis viendo en los vídeos hace una media de 5 o 4 durante el día, obviamente, por la noche hace menos 0 porque por eso está la nieve ahí. La verdad es que ya me podía haber cortado la cabeza en el trópico y no en alta montaña, que tengo las orejillas como para que me hagan así. Una sola puerta de 3 abierta, una sola puerta. Enfrente, la montaña. Pasa la nube inmensa, toda suya, todo suyo. Huracanes de vientos, lluvia andante semiparalela. Y en todo el monte funerales alegres, naturales de hojas muertas. Y yo no he muerto. Me alegro de la lluvia y me alegro del viento. Si tengo frío me caliento. Si tengo miedo, que no lo tengo, susurro y pienso. Y para mañana ya me he comido mi pequeña ración de esperanza. Una sola puerta de 3 abierta. Una sola puerta inmensa. Muchas ganas de presenciar y ver cómo era que la costa se convirtiera en sierra y
que la sierra se convirtiera en selva. Todavía estoy en la segunda parte. Es que es maravilloso, tío. O sea, yo he estado un montón de meses viéndolo en el mapa y digo, pero ¿cómo cambia la orografía peruana así tan radicalmente? Radical como esta curva. Que vaya tela. Toma ya. Toma ya, toma ya, toma ya. Se terminó y ahora es una carretera mucho más estrecha hasta Huánuco. Hay que tener mucho cuidado en las curvas porque aquí sí que los camiones no les queda más remedio, van ocupando carril y medio. Así que hay que pitar. Y por esto, aunque no sean muchos kilómetros, es la razón por la que se tarda llegar a Huánuco. Sería muy imprudente si me atreviera a coger una curva de 70, que por supuesto no lo voy a hacer. Es que fíjate, aquí te puedes encontrar una fiesta detrás de la curvita. Escila y Caribdis, un poquito de barro antes de continuar nunca viene mal, ¿no es cierto? Siempre hay barro donde no llega el sol y que con estos pedazos de paredes, ¿cómo va a llegar aquí el sol? No es posible. Lo que sí era posible era que me cayera un buen peñasco en toda la morra o directamente una luz de rocas que me mandara al otro barrio, pues en esta época estas rutas suelen sufrir derrumbes y estar constantemente en reparación y mantenimiento. Pues que no nos caiga un derrumbe de esto, por favor, al pasar por aquí. Todo lo que pido es que no me caigan unas roquitas encima de mi cabeza, por favor. No quiero morir aplastado. No quiero morir aplastado, no. Uy, 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 uy. Mi mayor miedo no es la muerte, sino no vivir como realmente quiero. Mi mayor miedo es ver pasar la vida sin dedicarme a lo que sueño. Mi mayor miedo es vivir una vida ajena, negándome a ser quien sé que soy. ¿Respondí bien a los que siempre me preguntáis si no me da miedo recorrer el mundo en moto? Tal vez sí o tal vez no, pero por si acaso añado una segunda pregunta. ¿Y qué hago con ese miedo? Pues lo observo, lo respeto y lo transito sin dejar que me paralice, que para una vida que tenemos no hay que andarse con demasiada tontería, ¿no crees? Pues mira, pues casi de frente. Poquito para allá, por favor. Ay, madre mía. Y es que más que por una roca o un camión, empecé a sospechar que el verdadero peligro en esta parte de Perú eran las vacas kamikazes y las ovejas despistadas y las mulas suicidas y los perros traicioneros. Pero bueno, al fin y al cabo me gustan mucho los animales y supongo que morir estampado contra uno te granjea automáticamente la reencarnación en esa especie. Así que más cuidado aún, que podría reencarnarme en burro. Este tipo de pistas me vuelven loco. Voy a llegar a Huánuco con los últimos rayos de sol. ¿Estás enterando? Vamos, que a lo mejor llego incluso a oscuras. Llevo 5 horas y media en entre montañas y me quedan todavía 3 horas y 3 minutos y 3 segundos. 2 segundos, 1 segundo. Y es que el tiempo vuela, vuela en todos los sentidos.
qué carreterita. Si es que esto es un carril y justo, ¿eh? Pero no olvidemos que es doble sentido. Madre mía, tío, ¿pero esto qué es, por favor? ¿A cuántos cambios de terreno y de clima y de todo voy a ser sometido en el día de hoy? ¿Cuándo voy a llegar a Huánuco? Habrá solo, no quiero conducir en estas carreteras de noche ni de coña. Por eso tengo que apretar un poquito el paso. Pero no demasiado porque si no, ya sabemos lo que pasa. Pero esto... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pensaba que lo extremo lo había dejado atrás ya. Bueno, hay una cosa que quiero decir en este punto de la película y es que Perú es muy bonito. Pero muy bonito. O sea, bonito con ganas y con cojones. Y yo creo que como para llegar por estos sitios tienes que tener tu propio medio de transporte o venir en autobús, pero vamos, no sé yo para dónde vais en autobús por aquí, no creo que ningún turista lo haga, pero es que esto no se conoce. Esto no se conoce. Y en moto sí se conoce. Por lo menos yo lo estoy conociendo. Venga, a ver cómo adelanto yo a este, tío. Es que ni de coña. Agüita candela. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y este que lleva una flecha ahí encima, ¿qué quiere decir? Eso es un intermitente, madre mía. Eso es un intermitente, más claro imposible. Uy, se está ahí durmiendo ahí un muchacho. ¡Hola! Adiós. Ahora, los de ahí dentro ya se pueden desfarrancar. Que no se despiertan. Por lo menos me va abriendo el pasito. Pasito, 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 pasito. Ábreme pasito, señor conductor. Que solo llevo 6 horas encima de mi ciclomotor. No, motocicleta 850S, por favor. No confundamos términos con las cataratas aquí. ¡Oh, madre mía! Pero si es que esto es una locura. Pero si es que Perú... En aquí hay de todo. La gente nada más que va al Cusco y poco más. Y esto está lleno de cosas bonitas. Señor Eso es lo que yo quería. Observen estos valles tan bonitos. En la encrucijada entre los Andes y la selva. ¿Qué se sienten estos montes? ¿Se sienten más de selva o más de alta montaña? ¡Qué viento, muchacho! ¿Cómo está el Taitaguaira, madre mía? Pero si es que esto es muy estrecho, pero es que yo no sé cuánto le voy a decir. Pero es que esto es muy estrecho, de verdad. Es muy estrecho esto, señores. Para 2022, a ver si hacemos una ampliación de la carretera, ¿eh? Voy a hablar yo con el Ministerio de Fomento de Perú. Es decir, señores, que esto... Que aquí no se cabe bien, que aquí se cabe con la junta y como te descuides te estampa, ¿sabéis? Yo no sé cuántas curvas llevo hoy, ya he perdido la cuenta, pero por lo menos, no exagero, yo creo unas 3000. Si es que llevo desde por la mañana temprano con la moto más tiempo tumbada que derecha, yo no sé, vamos, los niveles de aceite estarán como un barco en alta mar. Nacho, tío, pero mira lo que es esto, ¿eh? Es que no te caigas, ¿eh? Es que no te salgas por ahí ni de coña, o sea... Ni de coña te salgas, que la lías pardísima, tío. La verdad es que si te pones a pensar en frío, lo que sería que se te caiga la moto por ahí, porque te caes tú y salvo que te atraviese una rama en cana, lo normal es que sobreviva, porque hay mucho arbusto. Pero, Sacho, es que a ver qué haces con la moto. Eso no lo cubre la garantía, ¿eh? No hay nada como curvas que te permitan visualizar si viene alguien o no. Porque si no lo pudiera ver, obviamente no lo haría. Que ya habrá más de uno pensando... La verdad es que desde el sillón de una casa se puede opinar todo lo que uno quiera, pero hay que estar aquí, en el terreno, para tener una visión clara sobre el asunto, porque si no estás sesgada. Son muchas cosas, muchas historias. Esto no es fácil, ¿eh? Por algo somos 3 los que lo hacemos así como full time. Mejor morir que perder la vida. Mejor morir que perder la vida. Cuando nos olvidamos de los demás y aceptamos lo que somos, nuestro potencial no conoce límites. El futuro está lleno de promesas y el presente de expectativas. ¿Dónde me lleva esta senda? ¿Cuándo terminarán los cambios? ¿Es esta transformación un don o una maldición? Y la pregunta más importante para todos aquellos que temen al futuro: ¿podemos cambiar lo que somos? No sé. Ni tampoco conozco con exactitud la magnitud de lo que viene a hacer, así
que lo único que realmente sí podía hacer era seguir pa'lante e intentar no desbarrancarme. Tomando la curva, pisando la raya, reduce la marcha cuando desembraga mi freno motor. Pedal y palanca, patina la marcha, reduce la marcha cuando desembraga mi freno motor. Y bueno, qué mejor que una dosis de buen barro resbaladizo en una zona crítica de derrumbes antes de finalizar el día. Si me dices que no. Placer y dolor, placer y dolor, placer y dolor. Si me dices Sé que la Pachamama espera, paciente, con su vestido de desierto y selva. Me imagino oliéndola y sintiéndola viajando desde las fosas nasales hasta dentro de mi pecho. Sueño con amaneceres y atardeceres de todos los colores en cielos que se rompen y transforman. Pienso en caminos que me lleven a lugares rebosantes de energía y magia reservados solo para aquellos corazones cuyos ojos sepan ver. Tengo ansia de caminos, tengo ansia de senderos y veredas, tengo ansia de polvo, lluvia y noche bajo estrellas, tengo ansia, en definitiva, de recorrer la tierra que ante mí se extiende. Escribí en 2017 en Santiago de Chile, en medio del mes de retraso de la llegada de Supernova al inicio de mi viaje. Y en ese instante, viajando en moto de los Andes a la selva, aquel impaciente deseo de 2 años atrás volvía a cumplirse en toda su esencia.